Qué bueno el poder platicar con ustedes un momento y poder hablar sobre lo que es el plan estratégico de marketing. El plan estratégico de marketing es una herramienta formidable que nos permite establecer rangos mínimos, pero también rangos máximos para poder desarrollar estrategias, para poder dar soluciones y, por supuesto, para poder medir todas aquellas acciones que se estén impulsando. El plan estratégico de marketing me permite crear un ambiente, un contexto en las coyunturas y en todo lo dinámico que se necesita dentro de un sistema. Iniciaremos diciendo que el plan estratégico de marketing necesita un diagnóstico para poder desarrollarse. El diagnóstico me permite crear un escenario posible de lo que ha pasado, de lo que en este caso está pasando, pero también en este caso situacional. El diagnóstico, por lo mismo, proyecta elementos mínimos necesarios que se deben de tener para la construcción de un plan estratégico de marketing. No puedo pensar en un plan si no tengo un diagnóstico. El diagnóstico me permitirá establecer todos los elementos necesarios que existan dentro de la institución, dentro de la empresa, o aquellos elementos que de repente tengo que tomar en consideración para formular las estrategias. No puedo hablar de un plan de marketing estratégico o no puedo hablar de un plan estratégico de marketing si no hablo de un diagnóstico. El diagnóstico me va a permitir crear esa figura necesaria de contexto, ese background, esa estructura de conocimiento. Cuando yo tengo conocimiento, puedo entender las cosas. Si no sé cuáles son las oportunidades, si no sé cuáles son las debilidades, si no sé cuáles son las fortalezas, si no conozco el sistema de planificación, si no conozco cuáles han sido aquellas amenazas que se ha tenido, si no conozco cuáles son aquellos elementos que han sido medidos, si no conozco cuáles son las variables que son determinantes dentro de un proceso de producción, si no conozco cuáles son los elementos que de repente se tuvieron en cuenta al momento de diseñar los planes antiguos en un sistema de ventas, en un sistema de marketing, en un sistema de prospección, en un sistema, en este caso, de branding, en un sistema de prospección, entonces no voy a poder diseñar un plan estratégico de marketing. Y esto, al cabo de un cierto tiempo, no me va a permitir ser efectivo, eficiente y eficaz. El diagnóstico me va a proveer herramientas mínimas necesarias. No puede existir un plan si no hay un diagnóstico. Por lo mismo, debo de buscar una herramienta que me provea esos datos de un diagnóstico. El diagnóstico me va a proveer herramientas que me permitan extraer información para que yo pueda crearme escenarios de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Y por supuesto, cuando esto lo tenga, voy a poder crear los proyectivos necesarios. Y cuando yo crea los proyectivos necesarios, voy a tener claridad qué tipo de respuesta necesita la empresa, qué tipo de respuesta necesita el proceso, qué tipo de respuesta necesita la unidad, qué tipo de respuesta necesita la institución. A eso le llamaré yo estrategia. A las respuestas que en determinado momento necesitan las problemáticas que yo he identificado a través de un diagnóstico. El diagnóstico indudablemente me va a dar la posibilidad de visualizar cuáles son las variables que existen, cuáles son las variables que me permiten entender el proceso. Cuando ya conozco las variables, puedo desarrollar un cruce de las mismas para poder crear alguna respuesta para las problemáticas establecidas, para aquellos elementos que se disponen como una amenaza, para aquellos elementos que pueden ser oportunidades que debo de alcanzar, para poder maximizar una fortaleza, para poder crear un mayor aumento de los elementos que de repente ya se tienen, para minimizar las debilidades. El diagnóstico, por lo mismo, para poder desarrollar un plan estratégico de marketing se vuelve crucial, se vuelve imperativo, se vuelve, en este caso, indiscutible al momento de diseñar un plan de estratégico de marketing. No puedo pensar en el diseño del plan si no tengo los elementos del diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico me permitirá tener una base suficiente, tener el conocimiento suficiente de todo aquello que está pasando. Y eso me permitirá tener una fundamentación, un análisis correcto para poder diseñar un plan. El mayor problema que puede existir es que no tenga el conocimiento, no conozca lo que está pasando. Eso me va a generar una imposibilidad de generar respuestas
que realmente sean efectivas. Esas respuestas, repito, serán las estrategias que nosotros podamos brindar a través de un plan. El plan en este caso debe estar alimentado por el diagnóstico. Lo primero que de repente alguien podría preguntar, ¿de dónde salieron esas estrategias? Nuestra respuesta, sin dudar alguna, debería ser, salieron de los diagnósticos. El diagnóstico es la base fundamental del plan estratégico de marketing. Y en una dirección estratégica debo de tener claro cuáles son mis bases. Las bases son aquellas que me permiten crear el valor mínimo necesario de comienzo, el valor mínimo necesario de inicio, el valor mínimo necesario de todos los procesos que yo pueda entender. Porque de lo contrario será casi imposible que pueda dar respuestas mínimas necesarias a lo que se necesita dentro de la empresa. Entonces el diagnóstico es un proceso imperativo para el plan estratégico de marketing. En el diagnóstico tendré yo que utilizar una herramienta. El segundo paso para un plan estratégico de marketing es diseñar el plan. ¿Y qué vamos a entender como plan? Es aquella estructura organizada que me permite crear elementos necesarios para ir poco a poco sistematizando el proceso de respuesta ante problemáticas o situaciones de la empresa, del producto, del servicio, de la institución, de aquello que queremos dar, en este caso, una respuesta inmediata. El plan tendrá elementos mínimos necesarios que más adelante los veremos. Pero el plan no es más que un proceso sistemático que me permite crear en el colectivo imaginario esas respuestas que las voy a obtener quizás a través de un objetivo por lo que quiero lograr, que voy a tener claro que van a ser respuestas a través de lo que son las estrategias. Y por supuesto voy a tener claridad de lo que voy a hacer. Si el plan, al diseñar el plan, no pienso en un sistema de evaluación del mismo, entonces este será un fracaso. Las evaluaciones a veces son mal vistas, pero no podemos decir que no evaluaremos un plan. ¿Por qué? Porque eso sería confinarnos al fracaso. Todo plan debe ser evaluado y el plan me permitirá establecer hasta dónde voy a llegar, pero la evaluación me permitirá saber cómo lo hice. La evaluación se debe de diseñar a través de indicadores de desempeño que me permitan extraer información para tomar una decisión. Es decir, son estos parámetros de medición que extraen información para tomar una decisión. Así debe ser concebida la evaluación dentro de un plan estratégico de marketing y no debe ser concebida como elemento destructivo, sino como un elemento de mejora continua, sino como un elemento de perspectiva comparada, sino como un elemento métrico, ¿verdad? Que pueda yo compararlo con lo que pasó en el proceso anterior, con el mes anterior, con la semana anterior, con lo que se proyectó hace cierto tiempo. La evaluación me va a permitir establecer rangos de cómo se han hecho los elementos. Y 3 rangos que nunca debo de olvidar de medir es la efectividad, la eficiencia y la eficacia. Es decir, estos 3 indicadores deben estar presentes al momento de evaluar un plan. Si yo conozco la efectividad, si conozco la eficacia y si conozco la eficiencia, entonces voy a poder trascender cómo ha funcionado un plan. De lo contrario, no voy a tener un panorama claro y todo lo contrario, tendré un panorama oscuro. Y al no tener un panorama claro, indudablemente eso me va a permitir generar propuestas no estratégicas. Quiero en este caso presentarles lo que es planeación estratégica versus planeación estratégica del marketing. Son algunas figuras. Si usted ve, la primera habla de la definición de la misión cuando hablamos de planeación estratégica. Pero cuando vamos a la planeación estratégica del marketing, estamos hablando no solo de definir la misión, sino realizar un análisis de la situación. ¿Qué significa? Que el proceso en la planeación estratégica de marketing es mucho más envolvente que la planeación estratégica, porque la planeación estratégica es generalística. En cambio, la planeación estratégica de marketing es puntual. Kent habla de la puntualidad de la planeación estratégica de marketing. ¿Por qué? Porque establece puntos de llegada. ¿Por qué? Porque establece mayor precisión. Si en la planeación estratégica hablamos de analizar la situación, acá en la planeación estratégica de marketing ya se avanzó sobre eso.
Y en el segundo espectro ya está establecer los objetivos, es decir, qué es lo que se pretende lograr. Mientras que en la planeación estratégica todavía estamos en el análisis de la situación. Si usted va al tercer elemento, va a ver que hay que plantear los objetivos de la organización. Sí, pero en la planeación estratégica de marketing ya determina el posicionamiento, la ventaja diferencial. Es decir, está pensando cómo incursionar en la mente, en los procesos, en el producto, en el servicio, en los canales, en las mentes de las personas. Y si al final es elegir la estrategia para alcanzar los objetivos, en la planeación estratégica la dividen mucho más segmentada. Es elegir los mercados, metas y medir la demanda del mercado. Y ojo con esto, significa que hay un elemento de precisión mucho más, y que lo decía, no solo al momento de elegir los mercados, sino al momento de diseñar una mezcla de marketing propicia para el segmento y para el target. Entonces, Marvin, ¿qué me quiere decir con esto? No es que uno sea malo o el otro esté bien, sino que debo de diferenciar al momento de programar las actividades. ¿Qué es lo que voy a realizar? ¿Voy a realizar una planeación estratégica o voy a realizar una planeación estratégica de marketing? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que quiere hacer? Porque si se va directamente a la planeación estratégica de marketing, es otro proceso envolvente. En cambio, la planeación estratégica es un proceso más sobrio, un proceso más inductivo que selectivo. En la planeación estratégica de marketing encontramos precisión al segmento que va. Y por supuesto, si ya hablamos directamente sobre lo que es el plan estratégico de marketing, quiero compartirles con ustedes cuáles son algunos de los elementos que debería de contener ese plan. El primer elemento que debería contener es un objetivo. El objetivo para un plan estratégico de marketing es clave y esto responde a lo que se quiere lograr. Cuando hablamos de las metas, es lo que yo quiero alcanzar, hasta dónde voy a alcanzar, y debe expresarse siempre una meta en tres maneras: porcentual, tácita y numérica. La porcentual usted lo conoce a través de porcentajes, la numérica, números enteros. Pero la tácita es aquella que no se menciona un número, pero se conoce que se está refiriendo a una cantidad específica. El siguiente elemento son los indicadores. El indicador es un parámetro de medición que toma información para tomar una decisión. Las macroactividades son aquellos programas estrellas que me permiten generar identidad en todo el proceso. Las acciones directas son aquellas que voy a realizar para darle vida a esta macroactividad. Indudablemente, cuando estoy hablando de un plan estratégico de marketing, no puedo dejar afuera lo que son las estrategias, que son uno de los corazones que posee este plan estratégico de marketing. Las estrategias son soluciones a problemáticas que he encontrado en el diagnóstico. Y estas estrategias son soluciones. Y estas soluciones deben de tener pequeñas acciones operativas que le den vida. A esas se le conocen como tácticas. A las acciones operativas que le dan vida a lo que son las estrategias. Indudablemente, cuando tengo este espectro, tengo que saber que debo de verificar los niveles de verificación, todas aquellas pruebas tangibles, todas aquellas pruebas verificables de que cada uno de estos elementos se ha llevado a cabo.